Bendiciones, soy el pastor Javier Bertucci, este es su programa El Evangelio Cambia. Hoy comenzamos este tema titulado Convocamos ayuno. Este fue el mensaje que prediqué antes de nuestro primer ayuno nacional, a lo cual se unieron cientos de miles de venezolanos en este país y muchos también en otras naciones. Unas 30 naciones se unieron para ayunar por Venezuela en este ayuno nacional. Le estoy hablando de 30 naciones donde las personas con fe cristiana respondieron a esta convocatoria uniéndose en este ayuno, no por el país de ellos, sino por nuestro país, Venezuela. En esta ocasión quiero hablarles del momento cuando se le pregunta a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Los de Juan sí lo hacían. Jesús le responde a los discípulos de Juan, que fueron prácticamente los que preguntaron por qué nosotros sí ayunamos y los tuyos no están ayunando. Jesús le dijo: mientras que yo esté con ellos, ellos no van a ayunar. Pero después que yo sea quitado de ellos, ayunarán. Cosa que ocurre en el libro de los Hechos. Después del advenimiento del Espíritu Santo es cuando por primera vez se registra en la Biblia que los discípulos de Jesús, en primer lugar, se le llaman cristianos, y en segundo lugar, en el mismo orden de ideas, empiezan a ayunar. Le suman a la oración la disciplina del ayuno. Entonces, el ayuno aparece en el Antiguo Testamento como una poderosísima herramienta para atraer la voluntad de Dios y la intervención de Dios a la tierra. En el Nuevo Testamento también aparece entonces el ayuno como una disciplina de carácter espiritual y cristiana para traer la voluntad de Dios y también para traer a Dios a nuestras circunstancias o problemas. En este caso, convocamos a ayuno para que Dios intervenga en nuestros problemas nacionales y podamos ver soluciones contundentes y podamos salir adelante cualquiera que sea nuestro problema. Preste la atención al mensaje. Note bien que cuando esto se plantea en Joel, en el capítulo 1, entonces el profeta que está siendo usado por Dios no se pone a favor de nadie sino del cielo. Este profeta le da una exhortación al pueblo, le da una exhortación a la gente y le da una exhortación a la iglesia o al templo o a los sacerdotes. Y le dice a los sacerdotes: si ustedes creen que encerrándose en el templo van a salir o hacer salir del problema que estamos metidos, ustedes solamente encerrados ahí en 4 paredes se equivocan. Hace una convocación. Este hombre de Dios hace una convocatoria a la gente común, a los hombres del pueblo, pero también a los sacerdotes. Y le dice en el verso 13: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Es decir, les viene negra. Si ustedes no buscan a Dios y no como un agente, una rueda suelta del carro, sino como un todo, esto no va a cambiar. Y este profeta le hace un llamado a todo el país y le dice en el verso 14: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Dios. Yo creo que estamos pasando por el mismo momento, estamos atravesando la misma situación. Y creo que dentro de todas las opciones que pueden ver todas las personas, yo he visto la necesidad de convocar un ayuno. Note bien que después de esta convocación o esta convocatoria que hace el profeta, empieza a enumerar las razones por las cuales tenemos que ayunar. Dice: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros están asolados, los alfolíes donde la gente ponía ofrendas destruidos porque se secó el trigo, están gimiendo las bestias, los rebaños de las ovejas están asolados. El profeta dice: estamos en problemas, no podemos seguir haciéndonos la vista gorda. Si yo tengo un pedacito de carne en la casa, no me importa lo que pasa en el país.
Yo pienso que la iglesia está llamada a liderizar cualquier acción del cielo para la tierra, y que tenemos que empezar por un reconocimiento de Dios en nuestras vidas, un deseo de que Dios intervenga en nuestro país, un deseo de que Dios es mejor que cualquier otra iniciativa que el hombre pueda tomar. Y cuando usted dice: Señor, podemos hacer muchas cosas, pero venimos a ti antes que cualquier cosa para que tú intervengas, usted está siendo humilde delante de Dios. La peor actitud de arrogancia es decir: Señor, hazte a un lado que yo sé qué hacer. Nínive era el desastre, era tan desastrosa que Dios mandó a Jonás. Claro que Jonás no quiso, pero lo mandó. Mire, cuando Dios lo manda a usted a hacer algo, mejor que quiera. Es mejor que quiera, si no quiere ser tragado por un pez. Finalmente Jonás dice: bueno, no me queda otra. Voy a anunciar que van a ser destruidos. Y se arranca Jonás con su predicación: arrepiéntanse, humíllense, arrepiéntanse, humíllense. Pero en una nación con el nivel de descomposición social que tenía Nínive. Pero resulta que el rey se le ocurre, dentro cuando oyó la cosa, cree y se arrepiente y convoca un ayuno. Como consecuencia, toda la destrucción fue revertida en perdón y bendición para un país. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Y Jonás estaba ahí con sus cotufas sentado. Y Dios le dijo: he decidido perdonar a Nínive porque se arrepintieron. Yo me apego a lo que debería ser la iglesia para un país. La iglesia para un país, mi Señor Jesús dijo, debe ser luz, debe ser sal. No debe ser un grupo de gente escéptica, religiosa, que se encierran en un templo y le dan la espalda a una sociedad en crisis. Lo puse y lo sostengo: no puede llamarse cristiano alguien que, viendo su país desmoronarse, no hace nada por él. Le queda grande el término de cristiano. Póngase en talibán, póngase otra cosa, pero cristiano no es una persona que, viendo a su Señor, viendo a su maestro, viendo a su líder, que es Jesús, morir por la humanidad y ver a su país desmoronándose en una sociedad que se descompone rápidamente, se encierra en un templo, se encierra en un lugar y no hace absolutamente nada puertas afuera para leudar la tierra con el mensaje de Jesús, con la influencia de Jesús, y va más allá con el esfuerzo personal para mostrar el amor de Jesús. Y les vuelvo a decir: yo quiero hacer de este país una iglesia. Yo quiero que este país oiga la palabra de Dios desde un púlpito. La iglesia no puede seguir encerrada en cuatro paredes. La iglesia no puede seguir escondida, metida en rincones, porque la iglesia está llamada a ser una influencia para la sociedad. Una sociedad que se descompone, una sociedad que se corrompe y que debe ser una vez más reconstruida, y debe ser una vez más compuesta por valores, y no permitir que la descomposición social continúe en nuestro país. Como les digo, el ayuno trae una recomposición. El ayuno trae la intervención de Dios en nuestro país. Por esa razón, entonces, esta convocación es a nivel de todo el país. No es para grupos, no es para solamente una iglesia, es para todo aquel que quiera ayunar y entender que si un país, como lo hemos visto en otras historias bíblicas, países que se rindieron en la búsqueda de Dios en ayuno, vieron grandes milagros operar y obrar a favor de ellos. Eso es el Evangelio Cambia, y soy el pastor Javier Bertucci. Bendiciones para todos.